ámbitos donde se expresa la tradición de la iglesia. Tradición con mayúsculas, ¿ah? Cuando ustedes lean tradición con mayúsculas es la tradición de la iglesia porque hay tradiciones con minúsculas. Entonces, la tradición de la iglesia se expresa en tres ámbitos. Vamos a poner acá. Los tres ámbitos. El primer ámbito es la liturgia. ¿Qué he dicho? La liturgia. Muy importante. Segundo ámbito, los padres de la iglesia. ¿Qué he dicho? Los padres de la iglesia. Ahora vamos a explicar. Los padres de la iglesia. Y tercer ámbito, los santos. ¿Qué he dicho? Los santos. Bien. En estos tres ámbitos se encuentra la tradición de la iglesia, la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. Eso es la tradición. La vez pasada, ahí nos quedamos. La tradición es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. La liturgia es la fe celebrada. La fe celebrada. Los padres de la iglesia nos llevan a la fe explicada. Los padres de la iglesia, ahora vamos a hablar de ellos, nos explican la fe. Por eso son referentes de la teología católica. Y hay varios protestantes evangélicos que se han hecho católicos leyendo los padres de la iglesia. El más famoso, San John Newman, el cardenal Newman, era anglicano, siglo XIX, era un prestigioso clérigo anglicano, y al leer a los padres de la iglesia se dio cuenta que en la iglesia católica está la verdad. Los padres de la iglesia son un referente obligado. Y yo les animo, si es que tienen tiempo, a que lean las catequesis que hizo Benedicto XVI sobre los padres de la iglesia. Es una joya. Benedicto XVI se dedicó, creo que 2 años, a explicar a los padres de la iglesia todos los miércoles. Entonces, si tienen ustedes un poquito de tiempo, lean las catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la iglesia. Los santos es la fe vivida. Entonces, la Biblia la leemos dentro de la liturgia. De hecho, en la Santa Misa, la primera parte es la liturgia de la palabra. Los padres de la iglesia han explicado la escritura y nos enseñan a interpretar la Biblia. Y los santos han vivido lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia está dentro de la tradición. Entonces ahora vamos a detenernos en cada uno de estos puntos. Necesitamos siempre acudir a la liturgia, a los padres de la iglesia y a los santos. La teología católica no puede prescindir de lo que nos enseña la liturgia, de lo que nos han dicho los padres de la iglesia y de lo que nos han enseñado los santos. Los santos, decía Benedicto XVI, son un lugar teológico. Los santos son un lugar teológico, porque en los santos encontramos la fe vivida. Todos los santos, por ejemplo, han sido eucarísticos. ¿Quieres conocer la fe eucarística de la iglesia? Lee la vida del Padre Pío, lee la vida de San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. ¿Quieres conocer lo que cree la iglesia sobre la Virgen María? Lee lo que nos ha dejado San Luis María de Montfort, lee a San Alfonso María Ligorio. Los santos son la fe vivida. Bien, entonces, pregunta número 3.
vamos con el tema de la liturgia. ¿Por qué es importante la liturgia en la teología? Se puede borrar, ¿no? Entonces aplico la tecla mota. Foto. Está. En el PowerPoint que he visto la vez pasada han puesto lumer, es lumen, ¿ah? N. Parece que no es lumer, lumen es luz. Lumen, ¿ya? Parece que mi letra de médico no la copiaron bien. Ya. Vamos a borrar. ¿Se puede, no? Ya. Entonces, pregunta número 3. ¿Por qué es importante la liturgia en la teología? Bueno, creo que ustedes ya llevaron algo de liturgia, ¿no es cierto? Con el padre César Valdivia. Vamos a poner acá. La liturgia es la celebración de la fe. Vamos a subrayar celebración de la fe. Y la iglesia celebra lo que cree. Eso es lo que quiero remarcar. La iglesia celebra lo que cree. Yo celebro lo que creo. Yo celebro la Inmaculada Concepción. ¿Qué día? 8 de diciembre. Un dogma de fe. Yo celebro la maternidad divina. ¿Qué día? 1 de enero, hay que ir a misa. Y no por ser el primer día del año, sino porque es la maternidad divina. La mayoría están resaqueados, pero hay que ir a misa. 1 de enero. Yo celebro lo que creo. Padrecito, ¿podría celebrar una misa en acción de gracias a Sarita Colonia? No puedo. No puedo porque no es santa. Lo siento, no puedo. Rezaré por su alma, estará en el purgatorio. En cambio, padrecito, ¿puedes celebrar una misa en acción de gracias a San Martincito? Sí puedo, porque la iglesia ha dicho que está en el cielo. Entonces, celebramos lo que creemos. Y hay un dicho teológico que es el siguiente. Lex orandi, lex credendi. Está en latín, ahorita traduzco. Lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa? La ley de la oración es la ley de la fe. Es la ley de la fe. Todo lo que entra a la liturgia son verdades, no opiniones, no ideologías. Por eso la liturgia es sagrada, intocable. Nadie puede cambiar aquello que viene de Cristo, nadie puede modificar los sacramentos en aquello que viene de Cristo. Nadie puede cambiar, por ejemplo, la fórmula de consagración. Nadie puede cambiar la fórmula del bautismo. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Y por eso la liturgia es muy importante para la teología, porque la liturgia nos enseña
lo que cree la iglesia. ¿No? La liturgia hace vida la palabra de Dios, hace viva la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía un teólogo, entra en ebullición dentro de la liturgia. Vamos a la misa. Hoy, por ejemplo, celebramos a San Lucas. ¿Han estado en misa? ¿Quiénes han estado en misa? Ya. A ver, premio, una bendición potente que se va a desmayar. La primera lectura de hoy, a ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan? Primera lectura. ¿Ah? Nadie se gana su bendición poderosa. En la primera lectura, que es la segunda carta a Timoteo, Pablo dice que casi todos lo han dejado solo, menos uno. ¿Quién? Lucas. Lucas no me ha dejado solo, está conmigo. Entonces, fíjense cómo en la liturgia la escritura se vuelve viva. Hoy estamos celebrando a San Lucas y la iglesia nos presenta un texto de la Biblia que se hace un texto vivo. Nos habla de Lucas. Lucas, buen amigo de Pablo, hombre fiel, hombre leal. Dentro de la liturgia se puede entender la escritura. Entonces, ¿qué significa lex orandi, lex credendi? La ley de la oración es la ley de la fe. Por eso la liturgia es sagrada, la liturgia hay que respetarla. No podemos nosotros hacer a nuestro antojo la liturgia es de la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la liturgia en la teología? Porque es la celebración de la fe y nos enseña lo que cree la iglesia. Es más, cuando vas a una misa presidida por el obispo y están los sacerdotes celebrando, los diáconos, los laicos, ahí tienes como una fotografía de la iglesia, ¿no? El obispo, el presbiterio, los diáconos, los fieles, tienes la iglesia ahí, la iglesia jerárquica, ahí la tienes, en la celebración. Muy bien, vamos con el 4, ¿por qué son importantes los padres de la iglesia en la teología? Al final de la clase dejamos minutos para que hagan sus preguntas y también hay libros de reclamaciones. ¿Ya? Bien. 4. ¿Por qué son importantes los padres de la iglesia en la teología? ¿Puedo borrar? Ya. Agradezco el plumón porque la vez pasada saqué bíceps. Salí con unos brazos como Schwarzenegger. Esta está sedita, está bien. Aquí nos vamos a detener un poquito. Los padres de la iglesia son muy importantes y conviene detenernos un poquito. Número 4. ¿Por qué son importantes los padres de la iglesia en la teología? Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de la patrística. ¿Qué es la patrística? La patrística es la disciplina teológica que estudia los padres de la iglesia, ¿ya? Patrística o patrología. Es todo un curso. Entonces, curso que se da en
un semestre en la Facultad de Teología. Ahora voy a hacerlo en 5 minutos, así que voy a hacer un concentrado. Primero vamos a explicar brevemente quiénes son los padres de la iglesia. Acá. Vamos a explicar brevemente quiénes son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los que reúnen estas condiciones. En primer lugar, tenemos antigüedad. Antigüedad. Hay padres de la iglesia de Occidente y padres de la iglesia de Oriente. Los de Occidente escribieron en latín y los de Oriente en griego. El último padre del Occidente es San Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla. Murió el año 636. O sea que hasta esa fecha, hasta ese año, se da la época patrística. Y en el Oriente, el último es San Juan Damasceno. San Juan Damasceno, que murió el año 749, es decir, hasta el 749 es la época patrística en el Oriente. Estamos hablando, por lo tanto, de los primeros siglos del cristianismo. ¿Quién ha sido el último padre de la Iglesia de Occidente? San Isidoro de Sevilla, que por cierto escribió una obra monumental que se llama Las Etimologías, donde habla de las etimologías de todas las palabras conocidas de entonces. Fue evidentemente una persona muy erudita. San Juan Damasceno es el último padre de Oriente. Ese es el primer punto. El segundo punto es doctrina recta. Doctrina recta, es decir, enseñanza en armonía con la fe. Ningún padre de la iglesia te va a mandar al desvío. Por eso hay que leer a los padres de la iglesia. En armonía con la fe católica. Esto se llama en teología ortodoxia, ¿ya? Así se llama. No se confundan con los ortodoxos, no estoy hablando en ese sentido. Cuando alguien te dice, ese sacerdote es de línea ortodoxa, ¿qué significa? ¿Que es un progre? No, al contrario, que su doctrina es recta. ¿De acuerdo? Ya. Pero vamos a otro punto. Santidad de vida. Es decir, fueron santos. Incluso algunos mártires. Algunos no llegaron al martirio, pero algunos sí llegaron a ser mártires. Y cuarta condición, reconocimiento implícito de la iglesia. ¿En qué sentido? En que son citados por la iglesia. Son citados por la iglesia. Y entonces ya lo están reconociendo implícitamente. Entonces, estas son las 4 condiciones para ser un padre de la iglesia. ¿Cuáles son? Antigüedad, doctrina recta, santidad de vida y reconocimiento implícito de la iglesia. Por ejemplo, vamos a poner, no voy a poner, pues son bastantes los padres de la iglesia. Vamos a poner acá, por ejemplo. Vamos a poner algunos. Tenemos a San Ignacio de Antioquía, que hace poco hemos celebrado. Es un padre de la iglesia que murió mártir. Murió el año 107. Vamos a poner a otro, a San Ireneo, por ejemplo, que murió el año 202. Vamos a poner a San Jerónimo. San Jerónimo murió el 420.
a un peso pesado, San Agustín, peso pesado. Murió el 430. San Ambrosio murió el 397 y así hay bastantes, ¿ya? Entonces, para ser padre de la iglesia, ¿cuáles son las condiciones? 1, la antigüedad. 2, 3, 4. Entonces, ¿de acuerdo? Bien. Los padres de la iglesia, para decirlo de una forma más simple, son los santos teólogos de los primeros siglos, cuyas enseñanzas son citadas hoy por la iglesia. Son los clásicos de la teología. Los padres de la iglesia son los clásicos de la teología. Benedicto XVI, muy inteligente, dedicó, me parece que 2 años, todos los miércoles a explicar a los padres de la iglesia para decirnos: lee a los padres, aquí vas a encontrar la doctrina recta. Aquí vas a encontrar la doctrina recta. Ahora vamos con la importancia, que era la pregunta, pero primero había que explicar a los padres de la iglesia. No se confundan, no quiero ahorita confundirles, no quiero complicarles la vida con doctores de la iglesia. Voy a hacer luego la aclaración, ¿ya? Pero ahorita concéntrese con los padres de la iglesia, ¿ya? Ahorita nos concentramos. Padres de la iglesia, punto. ¿Por qué son importantes? Vamos a poner. 1. Los padres de la iglesia explican la Biblia desde la fe y al servicio de la fe. Por eso son importantes. Ningún padre de la iglesia te va a confundir. Al contrario, te van a ayudar a que leas bien la Biblia, porque ellos explican la Biblia desde la fe y al servicio de la fe. 2, son los grandes intérpretes de la Escritura. Son los grandes intérpretes de la Escritura. Por ejemplo, San Agustín tiene comentarios a los evangelios. San Gregorio Magno, otro padre de la iglesia y papa además, tiene comentarios al libro de Job. Y ni qué decir de San Jerónimo. ¿Qué decía San Jerónimo? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. 3. Contribuyeron a la formación de los dogmas en la iglesia. 4. Refutaron las herejías. Refutaron las herejías. 5. Perfilaron el lenguaje filosófico para explicar la fe. Entonces los padres de la iglesia son unos pesados, para que me entiendan. Los padres de la iglesia explican la Biblia desde la fe y al servicio de la fe. Decía San Agustín, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Son los grandes intérpretes de la Sagrada Escritura. Contribuyeron a la formación de los dogmas en la iglesia. Por ejemplo, en el credo niceno-constantinopolitano se une Nicea con Constantinopla, 2 concilios. El gran defensor de la fe nicena
será San Atanasio, padre de la iglesia. San Atanasio combatió una herejía, el arrianismo. Los arrianos decían que Jesús no era Dios. Los padres de la iglesia fueron implacables, estoy hablando en un sentido no de violencia, sino implacables doctrinalmente, contra las herejías. Se enfrentaron a las herejías y para ellos sabían que tenían que perfilar el lenguaje filosófico de tal manera que había que explicar mejor la fe. Por eso los padres de la iglesia son actuales. Hoy también necesitamos enfrentarnos con las herejías. Y no hay que tener miedo de enfrentarnos con las herejías. Y para eso hay que pensar la fe. Los padres de la iglesia pensaron la fe, la explicaron. Por eso les he dicho al inicio, cuando he puesto los ámbitos de la tradición, que la liturgia es la fe celebrada, los padres de la iglesia contribuyen a la fe explicada. ¿Ya? Bien. Entonces, ya saben por qué son importantes los padres de la iglesia en la teología. Explican la Biblia desde la fe y al servicio de la fe, son los grandes intérpretes de la Sagrada Escritura, contribuyeron a la formación de los dogmas en la iglesia, refutaron a las herejías, perfilaron el lenguaje filosófico para explicar la fe. He tratado de hacer un resumen así muy apretado de lo que se enseña 6 meses en la Facultad de Teología. ¿Ya? Un Big Bang para que exploten sus cerebros. ¿Ya? Bien. Vamos 5. ¿Por qué son importantes los santos en la teología? Es que con el curso de patrística se puede hablar un año. ¿Ah? Bastaría hablar de San Agustín para ya copar un año, ¿no? Con San Agustín ya tienes para un año, y eso, ¿no? San Agustín tocó todos los temas, ¿ah? Trinidad, Jesucristo, Espíritu Santo, la Iglesia, la Virgen María, los sacramentos, la moral, la gracia, la vida eterna. O sea, los padres de la Iglesia son un tesoro que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. No hay pierde cuando leemos a los padres de la Iglesia. Es más, el catecismo de la Iglesia Católica está lleno de citas patrísticas. ¿Qué significa citas patrísticas? Citas de los padres de la Iglesia. ¿Y quién es el autor, en general, no necesariamente estoy hablando de un padre de la Iglesia, más citado en el catecismo? ¿Alguien sabe? ¿Quién cree? A ver. San Agustín. San Agustín es el más citado, más que Santo Tomás de Aquino. San Agustín es el autor más citado. Vamos a poner 5. ¿Por qué son importantes los santos en la teología? A ver si me están atendiendo. Santo Tomás de Aquino murió el año 1224. Pregunto, Santo Tomás de Aquino, pregunto, ¿es padre de la iglesia? No, ¿por qué? ¿Qué falla? La antigüedad. ¿Tiene santidad? Claro, doctrina recta también, y reconocimiento de la iglesia, por supuesto. ¿Pero qué falla? Entonces no es un padre de la iglesia, ¿ya? Bien. Vamos con 5. ¿Por qué son importantes los santos en la teología? Vamos a borrar el PowerPoint. Ya se puede borrar, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué número? 5. ¿Por qué son importantes los santos en la teología? En los santos encontramos la fe vivida, ¿no? En ellos aprendemos a hacer vida la palabra de Dios. ¿Quieres un ejemplo concreto de cómo vivir la pobreza evangélica? Lee la vida de San Francisco de Asís. ¿Quieres aprender cómo hacer vida lo que significa la Eucaristía? Lee la vida de San Pedro Julián Aymart. ¿Quieres hacer vida lo que significa la Virgen María para un católico? Lee la vida de San Bernardo, y así podría seguir. Vamos a poner acá cada uno de los santos expresa la fe católica. Plasmada en una vocación concreta. Y además, dentro de los santos, la teología se fija en los doctores de la Iglesia. Doctores de la Iglesia. Vamos ahora a poner las condiciones para ser doctor de la Iglesia. ¿Cuáles son las condiciones para ser doctor? 1, la santidad. 2, la doctrina recta. 3, reconocimiento explícito de la Iglesia. Explícito de la Iglesia. Eso significa que el Papa tiene que declarar doctor. El Papa tiene que declarar un santo como doctor. Un santo o una santa como doctor. Por ejemplo, San Juan Pablo II declaró a Santa Teresita del Niño Jesús como doctora. Ya está, punto, lo declaró. Hay un reconocimiento explícito de la Iglesia, aparte de la santidad y la doctrina recta. Aquí no interviene la antigüedad de vida, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber santidad, doctrina recta y reconocimiento explícito de la Iglesia. Por lo tanto, un papa tiene que declarar que tal santo es doctor o doctora. Hay doctoras, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Hildegarda de Bingen, declarada por Benedicto XVI. Hace poco el Papa Francisco ha declarado a San Ireneo de León como doctor de la Iglesia, aparte que es padre de la Iglesia. Entonces, tenemos a los doctores de la Iglesia que son referentes
por sus escritos para la teología. ¿De acuerdo? Entonces, algunos padres de la iglesia son doctores. No todos los doctores son padres. No es un trabalenguas, ¿ah? Por si acaso. San Agustín es padre y doctor de la iglesia. San Jerónimo es padre y doctor de la iglesia. Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia, no es padre. San Buenaventura murió el año 1274, creo. ¿Es padre? No. Bueno, ay, Santo Paquito, el Tomás de Aquino micro, murió en creo. 1274, no 1224, como he dicho. Tampoco es padre, es doctor. Entonces aquí la De cuestión repente es me lleva la santidad de vida. Bien. el micro. Ahora no se Entonces, puede. ¿por qué son importantes los santos en la teología? En los santos encontramos la fe vivida, en ellos aprendemos a hacer vida la palabra de Dios. Decía Benedicto XVI que cada uno de los santos es como un rayo de luz que ha salido de la Escritura. Qué bonita imagen. Cada uno de los santos es como un rayo de luz que ha salido de la Escritura. ¿Ya? Entonces, alguno de ustedes de repente llega a ser doctor de la iglesia o doctora de la iglesia. Pero para ello, esto es importante decirlo, tienen que dejar algo escrito. Tienen que dejar algo escrito porque la iglesia tiene que investigar sus escritos y poner esos escritos como referentes. Así que pónganse a escribir ahorita, ¿ya? Ya. Pero no digan herejías, digan cosas buenas. En cambio, ya ninguno de nosotros puede ser padre de la iglesia porque ya se cerró el caño. ¿Quién ha sido el último padre de la iglesia de Occidente? San Isidoro de Sevilla. ¿El último padre de la iglesia de Oriente? San Juan Damasceno. Ya se cerró el caño con San Isidoro de Sevilla en el Occidente, ya se cerró el caño con San Juan Damasceno en el Oriente. En cambio, doctores todavía van a ver. Van a ver. De hecho, tengo entendido que quieren promover a San Luis María de Montfort como doctor de la iglesia y creo que podría ser tranquilamente por sus escritos. Y así, hay varios santos que están postulando para ser doctores y también, repito, mujeres pueden ser doctoras. Bien, entonces ya para pasar al último capítulo, quisiera, a manera de síntesis, vamos a borrar, se puede, ¿no? Que no salga yo, hermano, que malogro la foto, no soy fotogénico. Ya está. Antes de pasar a lo que es el magisterio, quisiera, a manera de resumen, decirles que hemos dicho que la Sagrada Escritura, vamos a dibujar acá, esta es la Biblia, no es un féretro. Ya. La Biblia no está flotando en la iglesia, está dentro de la tradición. La Biblia está dentro de la tradición. Dentro de la tradición. Y en la tradición tenemos la liturgia. Dentro de la tradición tenemos a los padres de la iglesia. Dentro de la tradición tenemos a los santos.
La liturgia hace viva la Escritura. Los padres de la Iglesia interpretan la Sagrada Escritura. Y los santos hacen vida la Sagrada Escritura. Entonces, la Biblia está siempre en el centro. Por eso es incorrecto cuando un evangélico dice, los católicos no leen la Biblia. Un momentito. Todos los días en la misa se hace viva la Escritura. Un momentito. Todos los días la Iglesia nos dice, lea a los padres de la Iglesia. Un momentito. La Iglesia celebra a los santos que han hecho viva la palabra de Dios. Entonces, la vez pasada les decía, todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia, sí, pero dentro de la tradición. Todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia, leída en la tradición. Entonces, no es correcto decir lo que no está en la Biblia está en la tradición. Eso no es correcto decir. Es correcto decir todo está en la Biblia, leída en la tradición. Repito, no es correcto decir lo que no está en la Biblia está en la tradición. No. Lo correcto es decir todo está en la Biblia, leída en la tradición. Entonces, esto es lo que hay que retener. Y todos los dogmas entran en este esquema, todos los dogmas. Por ejemplo, el purgatorio, hay textos bíblicos que hablan del purgatorio, según de Macabeos 12:38, la oración por los difuntos, primera de Corintios 3:10 al 15, que habla de la purificación para aquellos que no tienen la santidad de vida. ¿Qué dice la liturgia? Rezamos todos los días por los difuntos. Por lo tanto, creemos que hay purgatorio. ¿Qué han dicho los padres de la iglesia? San Agustín decía, hay tres tipos de difuntos. Los muy buenos, que están en el cielo, los muy malos, que están en el infierno, y los que han sido ni muy buenos ni muy malos, te están purificando. Estoy citando solo un padre de la iglesia, podría citar otros. ¿Ah? ¿Y qué han dicho los santos? Todos los santos han creído que existe purgatorio. Más aún, ha habido santos que han tenido revelaciones privadas sobre el purgatorio. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, Santa Catalina de Génova, el Padre Pío. Y los santos no mienten. Entonces, es importante ir a los ámbitos donde se expresa la tradición. ¿Cuáles son los ámbitos donde se expresa la tradición? La liturgia, los padres de la iglesia y los santos. Muy bien, entonces pasemos al último capítulo, que es el magisterio. Bien, vamos a borrar y pasamos al capítulo del magisterio. Entonces vamos a poner acá el magisterio. Primera pregunta, ¿qué es el magisterio? ¿Qué es el magisterio?
El magisterio es la enseñanza autorizada de la palabra de Dios, ejercida por los legítimos pastores. Vamos a subrayar enseñanza autorizada, palabra de Dios y legítimos pastores. Cuando hablamos de los legítimos pastores, estamos hablando del Papa y los obispos en comunión entre sí y con el Papa. Entonces, el magisterio es la enseñanza autorizada de la palabra de Dios ejercida por los legítimos pastores. Y es una enseñanza que viene por sucesión apostólica. Sucesión apostólica. Lucas 10:16, Jesús dice a sus apóstoles: a quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. A quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Hay sucesión apostólica. Las palabras de Jesús a los apóstoles permanecen vivas a través de la sucesión apostólica. Y hay diferentes tipos de magisterio, como vamos a ver ahorita. Entonces vamos a preguntarnos ¿cuál es la función del magisterio? Y esto es muy importante. Lo primero que hay que decir, y sobre todo en estos tiempos de tanta confusión doctrinal, porque estamos en tiempos de confusión doctrinal, es que la Iglesia siempre ha dicho que el criterio es la palabra de Dios. Repito, el criterio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nadie la puede cambiar. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué más? Mis palabras no pasarán. Entonces, la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, en el documento Dei Verbum, dijo que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios y no está por encima de la palabra de Dios. Ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo, ningún párroco, ninguna monja puede cambiar la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que debemos retener. No todo lo que dice el Papa es dogma de fe, no todo lo que dice un obispo es dogma de fe, no todo lo que dice un cardenal es dogma de fe. ¿Cuál es el criterio? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el criterio. Entonces vamos a poner las funciones del magisterio. Vamos a borrar y vamos a poner cuál es la función del magisterio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo. ¿En dónde está? A ver, ¿quién me dice? Se gana un chifa. Pon tú, porque tú pagas. Hebreos 4:12, ¿ya? Hebreos 4:12. Bien. Vamos entonces. Pregunta número 2. ¿Cuál es la función del magisterio? Entonces, vamos a poner acá. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios.
al servicio de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Está al servicio de la palabra de Dios. No está por encima, está al servicio. ¿Y eso qué implica? Implica lo siguiente. El magisterio recibe con fidelidad la palabra de Dios y la recibe por sucesión apostólica. Recibimos lo que los apóstoles nos han transmitido. Custodia con celo la palabra de Dios. Interpreta a la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios. Y transmite con fidelidad la palabra de Dios. Entonces, el magisterio está para recibir con fidelidad, ¿qué? La palabra de Dios. Para custodiar con celo, ¿qué? La palabra de Dios. Para interpretar a la luz del Espíritu Santo, ¿qué? La palabra de Dios. Y para transmitir con fidelidad, ¿qué? La palabra de Dios. Para eso está el magisterio. Por eso se dice en la teología que el magisterio tiene una función de diaconía. Vamos a escribir la palabra diaconía con relación a la palabra de Dios. Diaconía es servicio en griego, ¿ya? ¿Qué es diaconía? Servicio. Entonces, el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, una función de diaconía se llama. El magisterio recibe con fidelidad la palabra de Dios, custodia con celo la palabra de Dios, interpreta a la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios y la transmite con fidelidad. Y así desde los apóstoles hasta nuestros días. Así tiene que ser, desde los apóstoles hasta nuestros días. No se olviden que Jesús ha dicho, y eso nos debería traer paz en estos tiempos tormentosos: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Entonces, la iglesia es indestructible, aunque sí es verdad que a lo largo de su caminar en este mundo, a lo largo de la historia, ha tenido crisis. Ahora estamos en una época de crisis, seamos realistas. Yo no soy pesimista, por si acaso, ¿ah? Soy realista. Soy realista optimista, no soy pesimista, porque yo sé que Cristo ya ha vencido y que la iglesia viene de Cristo. Yo no soy pesimista. Las malas lenguas dicen que cuando un pesimista se desmaya, luego no vuelve en sí, sino en no. ¿Ya? Así que yo no soy pesimista. ¿De acuerdo? Pero es verdad, estamos viviendo en tiempos de confusión. Estamos viviendo en tiempos de confusión, pero ya sabemos el ancla donde tenemos que estar aferrados, que es la palabra de Dios. Y por eso, ¿no? La liturgia, los padres, los santos son los referentes donde la palabra de Dios se hace viva y podemos también nosotros ahí encontrar la verdadera interpretación a la palabra de Dios. Bien, vamos a poner 3 tipos de magisterio, ¿ya?
Entonces, cuando hablo de la palabra de Dios, aclaro, estoy hablando de la Biblia dentro de la tradición. Acá está la palabra de Dios. Y también se llama depósito de la fe, ya que sepan, depósito de la fe. Depósito de la fe, ¿ya? Vamos ahora a algo muy importante. ¿Cuáles son los tipos de magisterio? Vamos a borrar. Número 3. ¿Cuáles son los tipos de magisterio? Entonces voy a hacer un esquemita donde voy a explicar todo. Vamos a hacer un esquemita así. Magisterio. El magisterio puede ser de dos tipos, ¿ya? Magisterio extraordinario. Magisterio extraordinario. ¿Ya? Que también se llama magisterio solemne. ¿Cómo se llama? Magisterio solemne. O puede ser magisterio ordinario. Magisterio ordinario. Que también recibe el nombre de magisterio no solemne. Magisterio no solemne. Bien, entonces ahí ya tenemos una diferencia. Magisterio extraordinario no es de todos los días. Son casos puntuales y que se hacen con solemnidad. Y aquí tenemos dos tipos dentro del magisterio extraordinario. Cuando el Papa enseña ex cátedra. Ex cátedra. O cuando el concilio ecuménico enseña un dogma. ¿De acuerdo? ¿Qué es un concilio ecuménico? Es la reunión de todos los obispos convocados por el Papa. Entonces, el Papa enseña es cátedra, cuando define una verdad de fe. Cuando lo hace como Papa, no como teólogo particular. Y cuando indica en un documento su intención de definir. ¿De acuerdo? Tiene que haber un documento donde dice esto es dogma de fe.
Ejemplos más recientes, Pío IX, así se escribe, Pío IX, Romanos, se dice Pío IX, acuérdense de los bizcochos, ¿ya? Pío Romanos 9, ¿cómo se dice? Pío IX, año 1854, definió el dogma de la Inmaculada Concepción con el documento Ineffabilis Deus. Hay un documento donde Pío IX dice, esto es dogma de fe. Otro ejemplo, Pío XII, año 1950, documento Munificentissimus Deus. En ese documento dice, es dogma de fe que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. El Papa define una verdad como Papa, yo, Pío IX, sucesor de Pedro, defino como Papa, documento, verdad de fe. O un concilio ecuménico que enseña un dogma. Por ejemplo, el concilio de Nicea definió el dogma de que Jesús es consustancial al Padre, la divinidad de Jesús. O el concilio de Trento definió el dogma de que los sacramentos son 7. Entonces, un concilio ecuménico también define un dogma, no solamente el Papa solito. Cuando hay una definición solemne, es un magisterio infalible. ¿Qué significa infalible? ¿Ah? Sin error. Muy bien. Sin error. Perfecto. Vamos al magisterio ordinario. Magisterio ordinario puede ser cuando el concilio ecuménico enseña una doctrina no dogmática. Simplemente es una enseñanza de la Iglesia que puede ser, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, como pasó en el Concilio Vaticano II, sobre la educación, sobre la ecología. Es una enseñanza no dogmática, pero es una enseñanza de la Iglesia, es magisterio ordinario. Cuando todos los obispos dispersos por el mundo y unidos al Papa enseñan una verdad de fe, siempre creída por la Iglesia. También es magisterio ordinario. Por ejemplo, todos los obispos del mundo con el Papa enseñan que María es nuestra madre. Es una verdad para nosotros de fe. No hay necesidad de definir el dogma. María es nuestra madre. Ya el sentido común me dice, Jesús es mi hermano, María es mi madre, punto. Todos los obispos del mundo con el Papa, cada uno en su lugar, en su diócesis, enseñan lo mismo. Tenemos el Papa solito, ¿no? El Papa, cuando enseña en documentos, ¿no? La encíclica, la exhortación apostólica, las cartas apostólicas, ¿no? También a través de sus catequesis. Son magisterio del Papa, magisterio ordinario, ¿ya? Y también el obispo en su sede, ¿no? En su sede, cuando enseña la doctrina católica, no cualquier cosa, pues, ¿no? La doctrina católica es magisterio también. Entonces, el Concilio Ecuménico, cuando enseña una doctrina no dogmática, es magisterio ordinario. Y puede ser que haya cosas que luego se van afinando, por lo tanto no podemos decir que es infalible, puede haber cosas que se puedan mejorar. Todos los obispos dispersos por el mundo y unidos al Papa,
cuando enseñan una verdad de fe siempre creída por la iglesia, sí es infalible. Acá no se pueden equivocar, estarían mandando al abismo a la iglesia. El Papa solito, en una encíclica, que es el rango más alto, ¿no? Una exhortación apostólica que se hace luego de un sínodo, una carta apostólica que es más cortita que una encíclica o su catequesis, sí se puede equivocar. Y en la historia ha habido papas que se han equivocado, han patinado, por si acaso. Porque la infalibilidad solamente se da acá. ¿De acuerdo? La infalibilidad solamente se da acá, cuando el Papa enseña ex cátedra. Por poner un ejemplo, ¿no? El Papa Juan XXII, el año 1331, dijo que los santos aún no ven a Dios, que recién van a ver a Dios cuando se dé la parucía. Pregunto, ustedes, a ver, ¿eso es correcto o incorrecto? ¿Ah? Incorrecto, los santos ya ven a Dios, no están esperando la parucía. Entonces Juan XXII se equivocó. ¿Se equivocó? Y el siguiente papa, Benedicto XII, definió el dogma de la visión beatífica para dejar las cosas claras. Definió ex cátedra que los santos ven a Dios, el dogma de la visión beatífica. Porque el papa anterior patinó. El papa solito sí se puede equivocar, claro que se puede equivocar, es un ser humano. Pero acá en estos documentos no se pone en juego los dogmas. Hay cuestiones que son opinables o son cuestiones de la misma teología del Papa, o hay cuestiones incluso que pueden ser ambiguas, que evidentemente hace daño, ¿no? Porque es el Papa, pero la infalibilidad no es en todo lo que dice el Papa. La infalibilidad está en verdades de fe. Y el obispo en su sede, cuando enseña la doctrina católica, pues está en armonía con la fe católica. Cuando no enseña la doctrina católica, evidentemente patina, pues, ¿no? Entonces, en síntesis, la infalibilidad, es decir, no hay error cuando el Papa enseña ex cátedra. Cuando el Concilio Ecuménico enseña un dogma. Y cuando todos los obispos dispersos por el mundo y unidos al Papa enseñan una verdad de fe siempre creída por la Iglesia. Ahí está la infalibilidad, en estos 1, 2 y 3 casos. En los otros casos pueden haber cosas que se pueden o afinar o precisar, e incluso podría corregirse algunas cosas, ¿ya? El Papa Liberio, por ejemplo, tuvo patinadas también, ¿ah? Era filoarriano. Entonces, el siguiente Papa tuvo que otra vez zanjar el tema. Pero nunca a Liberio se le ocurrió decir, voy a firmar un documento, dogma de fe, que Jesús no es Dios. No. Ni Juan XXII agarró un documento y dijo, voy a firmar un documento como Papa que los santos aún no ven a Dios. No. Hicieron comentarios, eran opiniones, ¿no? Entonces, no caigamos en la papolatría, ¿ya? ¿Saben lo que es la papolatría? Papolatría es cuando se piensa que todo lo que dice el Papa es dogma de fe. No. El Papa merece nuestra oración y nuestro respeto, esto que quede claro, ¿ah? Pero el Papa no es Dios, pues, ¿no? Y el criterio siempre es la palabra de Dios, siempre, ¿ya? Entonces, el magisterio, como ven, es variopinto, es variopinto. Los dogmas han sido enseñados ya sea por un papa concreto o por un concilio ecuménico. Así se enseñan los dogmas. Y en los dogmas hay infalibilidad. O también todos los obispos, cada uno en su diócesis con el papa, cuando enseñan una verdad de fe, no es necesario que se reúnan todititos, todos los obispos del mundo nos hablan, por ejemplo, creo que ningún obispo hay por ahí despistado que diga que María no es nuestra madre. Es una verdad de fe católica. ¿No? Lo mismo es de verdad de fe católica que todos tenemos un ángel custodio. Creo que todos los obispos del mundo con el Papa no necesitan reunirse a un concilio para decir cada uno tiene un ángel custodio. Es una verdad de fe pacíficamente aceptada en la iglesia. No se necesita un documento ni un concilio para decirlo, ¿ya? Entonces,
Es importante este cuadrito porque aquí podemos ver que las enseñanzas que hay en la iglesia son de diferentes tipos y de diferentes grados. No es lo mismo una enseñanza es cátedra o un concilio ecuménico que define un dogma que lo que el Papa nos deja en uno de sus escritos, que puede ser muy interesante y que está bien, pero la infalibilidad no atraviesa estos documentos. Pueden haber cosas que se pueden mejorar. Y de hecho, en la historia de la Iglesia se han mejorado muchísimo los documentos de papas anteriores. ¿Ya? Entonces, vamos a una llamada del más allá. ¿Ya? Vamos a terminar la clase poniendo un pequeño ejemplito de lo que es el trabajo teológico. ¿Puedo borrar, no? Ya. Con lo que se ha dado en clase, ya se puede entender lo que va a hacer ahorita, que ya sería lo último. Y después tenemos unos minutos para que hagan sus preguntas. Era más práctico borrar con la franela. Entonces, vamos a poner acá la reflexión teológica, como una especie ya de apéndice. Entonces, nosotros ya hemos visto las bases, y creo que ya ustedes tienen las bases sólidas: Biblia, tradición y magisterio. Entonces, cuando se trata de la reflexión teológica, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Si hay que hacer una reflexión teológica sobre la Inmaculada Concepción, nosotros tenemos que partir uno de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces tenemos que ir a los textos que fundamentan la Inmaculada Concepción. ¿Cuáles son los textos? Tenemos Génesis 3:15, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Lucas 1:28, María es la llena de gracia, en ella no hay pecado porque es llena de gracia. Lucas 1:42, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Eva fue creada en gracia o en pecado? A ver, Eva, en gracia. María es más bendita que Eva, por lo tanto es la nueva Eva. Si Eva fue creada sin pecado, María, que es la nueva Eva, con mucho más razón. ¿Ya? Sí saben lo que Adán le decía a Eva. ¿Saben lo que le decía? Tú eres la única mujer de mi vida. No había otra, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos tres textos bíblicos fundamentan la Inmaculada Concepción. Luego pasamos a la tradición. ¿No? Y vamos a la liturgia. ¿Celebramos la Inmaculada Concepción, sí o no? ¿Qué día? 8 de diciembre, ¿no? ¿Qué han dicho los padres de la iglesia? ¿No? Los padres de la iglesia han hablado de María como la nueva Eva. En ella no hay pecado. Por ejemplo, lo decía San Justino, San Ireneo,
entre otros padres, ¿no? Y los santos, ¿no? Ha habido santos que han consagrado su vida a proclamar que María es inmaculada. Por ejemplo, a ver, ¿a quién podríamos citar? ¿Quién se llamaba el loco de la Inmaculada? San Maximiliano María Kolbe. San Maximiliano María Kolbe. ¿Cómo se llamaba? El loco de la Inmaculada. El rayado de la Inmaculada. ¿Y qué nos dice el Magisterio? 3. Hay que es un dogma definido por Pío IX, 1854, en el documento Ineffabilis Deus. Entonces, estas son las bases, ¿no? Y luego viene 4, ¿no? El momento especulativo. ¿No? Que lleva a decirnos, por ejemplo, reflexionando, que María es la primera redimida. María es la primera redimida porque Cristo ha venido a redimir a todos y María no está fuera de. Pero, ¿cómo es redimida María? Tiene redención preservativa. Redención preservativa. Ni tú ni yo tenemos redención preservativa. Nosotros hemos caído, hemos pecado y luego hemos sido rescatados. María no ha pecado. Ha sido preservada del pecado. Por eso es redención preservativa. Eso ya lo hace la teología especulativa. Y así podría seguir con otros puntos. ¿A qué voy, no? ¿A qué voy? Que cuando tenemos las bases sólidas, a partir de esas bases sólidas podemos hacer el momento especulativo. La escritura, la tradición y el magisterio, luego me llevan al momento especulativo. ¿Ya? He tocado ese tema, la Inmaculada Concepción, texto que fundamenta la Inmaculada Concepción, Génesis 3.15, Lucas 1.28, Lucas 1.42. Estos textos han sido celebrados, explicados, vividos. Tenemos la liturgia, celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Los padres de la Iglesia han hablado de María como nueva Eva. También está San Epifanio, que hablaba de que María no tenía pecado. Los santos, han habido santos que han consagrado su vida a la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, también otra santa, ¿no? Fundadora de las concepcionistas. ¿Quién es? A ver. Nadie se gana el chifa, pon tú. Santa Beatriz de Silva, ¿ya? Ella fundó las concepcionistas en honor a la Inmaculada Concepción. Y después tenemos el magisterio, el dogma, definido por el Papa Pío IX, y luego tenemos el momento especulativo, ¿ya? Esto es la teología. Esto es la teología. La teología es ir a la Biblia, la tradición y el magisterio. Y a partir de ahí, con esos datos, vamos a pensar, reflexionar cómo explicar mejor el tema que vamos a trabajar teológicamente. Muy bien, pues hasta aquí esta clase de introducción a la teología. Agradezco la confianza, agradezco que me hayan invitado a este siervo inútil para compartir este tema y les animo a que sigan formándose. Es importante la formación, no es lo único, no es lo único. La vida cristiana implica ciertamente formarse, pero no es lo único. Está la vida espiritual, la oración, los sacramentos, está el apostolado, están las obras de misericordia. La formación es un aspecto de todo un conjunto de dimensiones que tenemos que cuidar para ser auténticos cristianos. La dimensión doctrinal, la dimensión espiritual, la dimensión apostólica, la dimensión caritativa, etc.
Bueno, algunas preguntas porque ya es tarde ya. Y he dejado mi parroquia sola. De repente Bueno, a ver, ya no hay parroquia ya, tanto choro. Sí, sí. en el caso de los padres de la iglesia, ¿por qué se fija la antigüedad en aquellos años de 600, 700? ¿Por qué hasta ese año? ¿Qué tuvo San Isidro, San Damas, San Damasceno, que cortaron el tema de en ese momento para que no hayan más padres? ¿O qué tenían Sí, ellos? lo que pasa es que la iglesia señaló que son los primeros siglos tan importantes porque en esos siglos se está consolidando la doctrina y a partir del 636 también ya van a desaparecer escritores de nivel y lo mismo en 749, ya no vamos a tener escritores de ese nivel hasta prácticamente el siglo XI, siglo XII, ¿no? Con la escolástica. Entonces la iglesia señaló, primer criterio, que estén muy pegados, por lo menos los 6 primeros siglos, 7 primeros siglos, a lo que significaría la experiencia de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Por eso se puso los primeros siglos, ¿no? Ya a partir del siglo 8, 9, 10 también decayó bastante el trabajo teológico. Hay como unos siglos de vacío hasta la escolástica, ¿no? La escolástica que empieza pues otra vez el resurgir de la teología, ¿ya? Otra pregunta. En el tema del magisterio, los temas que se eligen para un sínodo, por ejemplo, ¿cómo son elegidos esos temas? Y si es que algunos temas que vayan contra algún tema de la escritura o tradición entran igual. No debería entrar nada contra la escritura y la tradición, no debería entrar nada, porque el criterio es la palabra de Dios. O en todo caso, si entra algo es para refutarlo, ¿no? Como pasó y ha pasado siempre en la iglesia con los concilios ecuménicos, que se han refutado las herejías. A ver, los sínodos empiezan con Pablo VI y los sínodos hasta el Papa Francisco han sido solo de obispos. Solo los obispos van, por lo menos hasta hace algunos años, a los sínodos. Y cuando acaba un sínodo, se redacta un documento que se llama Exhortación Apostólica, bueno, acá no está ahí el cuadro, que la firma el Papa, ¿no? Pero el Papa Francisco ahora ha hecho algo nuevo, que es un sínodo donde ya no es un sínodo de obispos como siempre ha sido, ahora ha invitado a laicos, etcétera. Bueno, él es el Papa y tiene la autoridad de hacerlo, hay que decirlo, pero ya no es un sínodo de obispos ya. Entonces, y tampoco entra en el esquema que les he dado. ¿Acaso he puesto sínodo en el esquema que les he dado? No. Entonces, el sínodo no tiene magisterio. No tiene magisterio. Salvo que el Papa asuma y firme un documento, ¿no? Entonces ya se vuelve un magisterio ordinario del Papa. ¿De acuerdo? Entonces ahorita el Papa es el responsable de cómo se está llevando este sínodo que es peculiar. Y bueno, me imagino que él como papa, porque es el papa y hay que rezar por él y respetarlo, no ajustará lo que tiene que ajustar y hay que rezar para que sea así, porque me parece que muchas de las personas que están ahí en el sino, por lo que veo yo, no tienen un pensamiento católico y ese es el peligro, pero yo confío y rezo para que el papa pueda hacer los ajustes que le corresponde, porque la misión del papa es confirmarnos en la fe. Entonces, por eso es importante la oración por el Papa, ¿ya? Otra pregunta es, ¿cuál es la definición o concepto de magisterio? Bueno, ya lo he puesto, ¿no? Magisterio es la enseñanza autorizada de la palabra de Dios dada por los legítimos pastores. Magisterio viene de magis, magis, magis en latín. Magis significa más. Se supone que el que enseña tiene más conocimiento que los alumnos, se supone, ¿no? Magis. De ahí viene magíster. Magíster es profesor, pues, ¿no? Entonces, magisterio es enseñanza en latín, ¿ya? Desaparece. Ahí está, hermano. Pensaba que tenés un arrebato, hermano. Dije, ya que fuiste arrebatado como Elías, volteé ya no estabas. Ya. Cuidado, hermano, ¿ah? Ya, ya. Es que volteé y ya no había nadie ya.
Aunque los arrebatos no existen, pero bueno, ¿qué más? Pregunta. Aquí, ahí sí. Padre, yo tengo otra definición de pesimista. Es un optimista que está bien informado. Ah, su ma- Y hablando de informado, sabemos que la iglesia está pasando por Sí, momentos sí, difíciles. sí. En ese sentido, y dado que San Pablo exhorta a Timoteo a guardar el depósito de Sí, la fe, es 1 Timoteo 6:20, guarda el depósito, le dice. ¿qué Sí, nos toca a nosotros los laicos en ese buena aspecto? pregunta. Lo que nos corresponde a nosotros es primero estar en nuestro sitio, ustedes como laico, yo como sacerdote, y en nuestro sitio dar testimonio de Cristo. Para eso hay que conocer la doctrina de Cristo y les felicito que se formen. Nos corresponde tener la autoridad moral de enseñar la verdad, que nuestra vida vaya en armonía con la palabra de Dios. Nos corresponde hacer apostolado. El apostolado implica cercanía, implica creatividad, implica mostrar la belleza del Evangelio. Si todos tejemos una red donde se anuncia el Evangelio como tiene que ser anunciado, sin rebajarlo en un centímetro, vamos a hacer un dique frente a este progresismo, porque es un progresismo que ahora pues quiere imponerse dentro de la iglesia. Es verdad, ¿no? Que si uno mira humanamente cómo están las cosas dentro de la iglesia, podemos tener la tentación de ser pesimistas, pero no nos olvidemos del factor Espíritu Santo. No nos olvidemos que el Espíritu Santo sorprende. Entonces, invoquemos más al Espíritu Santo para que nosotros, cada uno en su sitio, repito, dé testimonio de Cristo. La iglesia siempre ha pasado por crisis. ¿Y quiénes han sacado adelante a la iglesia en tiempos de crisis? Los santos. Miren, en el siglo XVI tenemos a Lutero, tenemos a Calvino, tenemos a Zwinglio, tenemos a Enrique VIII. Parecía que la barca ya se hundía, pero surgió San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Cayetano, en fin. Ahora pues vamos a replicar eso y cada uno en su lugar que se esfuerce por alcanzar la santidad, sabiendo que la santidad no está en lo raro, ¿ah? La santidad está en lo ordinario. Así que a dar testimonio de Cristo, a llevar el buen olor de Cristo ahí donde estamos, y así vamos a voltear el partido, cosa que no hace la selección de fútbol. Hay que voltear el partido, porque ya el partido está ganado, Cristo lo ha ganado, lean el Apocalipsis, ha vencido el león de Judá, dice Apocalipsis 5:5. Pero ahorita parece que nos están goleando, parece nomás. Así que tenemos que ponernos las pilas también. Y no tener miedo de dar testimonio de Cristo. Y no tener miedo de decir, mira, el matrimonio es entre varón y mujer. La vida es sagrada. La familia es sagrada. No hay que tener miedo de decirlo. Porque si nosotros nos acobardamos, lo decía San Juan Pablo II, el enemigo de la iglesia se envalentona. No se trata de estar buscando enemigos por todo lado. Se trata de explicar la fe y de ser coherentes también con lo que decimos. Por eso es importante nuestro testimonio. Perdón, ahí ya levantó la mano arriba, ahí sí. La escritura, la tradición y el magisterio. Claro, ¿y dónde quedaría en ese caso las apariciones de la Virgen? Las apariciones de la Virgen no forman parte de las fuentes de la teología en cuanto a fuentes principales, son fuentes secundarias. Y las apariciones de la Virgen, podemos prescindir de ellas tranquilamente. Pues yo creo, por si acaso, que la Virgen se apareció en Lourdes, en Fátima, porque además la iglesia lo ha dicho. Pero lo que dice la Virgen en Lourdes, en Fátima, no cambia nada de lo que nosotros creemos sobre María Santísima, que ya está enseñado por la iglesia. Nada. Porque las revelaciones privadas son fuentes secundarias de la teología. En todo caso, entraría en el momento especulativo, ¿ya? Pero no son fuentes principales. Yo no creo en la Virgen María por Lourdes ni por Fátima, lo creo porque está en la Escritura, porque la Iglesia me lo enseña en la tradición y en el magisterio, ¿ya? Pero sí es bueno tener en cuenta lo que nuestra madre dijo en Lourdes, en Fátima, etcétera, pero ya como fuentes secundarias, complementarias. Sí.
Padre, buenas noches. ¿Algún comentario acerca de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II? La teología del cuerpo de Juan Pablo II es magisterio ordinario, porque son catequesis de Juan Pablo II, magisterio ordinario del Papa, que es una teología impecable, hay que decirlo, impecable, excelente y muy actual en estos tiempos de sexolatría, donde todo es sexo. Qué actual es la teología del cuerpo, porque ahí Juan Pablo II con claridad dice, primero, que el varón y la mujer tienen la misma dignidad. De hecho, la teología del cuerpo es prácticamente la teología de Génesis, del libro de Génesis, de la creación del varón y la mujer. Número uno, el varón y la mujer tienen la misma dignidad. Número dos, son complementarios sexualmente. Por eso, para que haya matrimonio se necesita un varón y una mujer. Y número tres, la sexualidad es sagrada. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con la sexualidad, porque yo soy un ser sexuado. Yo soy varón, pienso como varón, hablo como varón, tengo cuerpo de varón, y la mujer piensa como mujer, habla como mujer, tiene cuerpo de mujer. La sexualidad marca nuestro ser. Somos diferentes. Bendito sea Dios. Diferentes y complementarios. Científicamente está demostrado que si el hombre habla 2.500 palabras, la mujer habla 7.000. Y eso no es machista. Por eso muchas veces el esposo llega a la casa y ya terminó el rollo de hablar, ya no tiene más que hablar y la mujer sigue ta, 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 ta. Claro, tiene que tener paciencia con la esposa, ¿ya? ¿No? Porque la mujer no tiene el don de lenguas, tiene una lengua que es un don, ¿ya? Entonces, somos diferentes. Las mujeres son más intuitivas, están más en los detalles. Padre, mire las flores, está marchita, Yo no me he dado cuenta. Las mujeres son mucho más observadoras, más intuitivas, más delicadas en las cosas de Dios también. Somos diferentes. Y eso lo recupera, lo rescata mucho San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, ¿ya? Bien. Bien, padre. Acá Queríamos tengo unas agradecer- estampitas, si pueden repartir, que les traigo para... A ver, unas estampitas. Si puede, ¿reparto o...? Si faltan, tengo más, ¿ah? a que Sí. van repartiendo las Sí. estampitas. Queríamos agradecerle, padre. Invito a Rubén, que es el presidente de la comunidad, para que le haga entrega de un reconocimiento. Bueno, padre, la verdad que estamos muy contentos de que nos haya acompañado en esta serie de clases, ¿no? En esta serie de clases, la verdad que hemos aprendido mucho. Yo todavía tengo algunas preguntas, pero bueno, ya será motivo para volverlo a invitar. ¿Qué dicen ustedes? Lo ha hecho muy ameno, la verdad que muy bromista también el padre, eso también nos encanta, pues nos despierta. Y bueno, seguimos aprendiendo, gracias. Como dice usted, es solamente un ámbito, una parte de lo que tenemos que hacer como laicos. Como laicos sentimos que tenemos un llamado, tenemos que seguir trabajando ahí donde estamos, ahí donde nos llegan las parroquias, ese es nuestro trabajo. Y bueno, animarlos también a todos ustedes a que sigamos creciendo, ¿no? Espiritualmente, formativamente y en todo ámbito. De nuestra parte, querido padre, quisiéramos entregarle este es un reconocimiento, digamos, de corazón de parte de nuestra asociación, es una asociación privada de fieles que se llama Misión y Comunión, y muchas gracias, padre, por su participación. No, gracias a ustedes y muy contento de colaborar con ustedes y pedirles siempre sus oraciones por los sacerdotes. Sé que ustedes rezan, así que recen por los sacerdotes para que reflejemos a Jesús, para que no diluyamos el Evangelio, para que enseñemos la verdad. La verdad nos hará libres. Les animo a que sigan formándose, rezo por ustedes y bueno, en la medida de mis posibilidades les apoyo, les pido también que sigan haciendo apostolado para que este grupo crezca, porque así crece la iglesia, por el apostolado de sus miembros. Bendiciones y los encomiendo en mis oraciones.